a los riñones, que están en contacto con el polo superior de los riñones. Eso es lo primero que hay que saber. Y hay dos glándulas suprarrenales, una al lado derecho y una al lado izquierdo. Sí, nada más que saber. Lado derecho, lado izquierdo. Segundo, no son iguales. Tienen formas distintas. Entonces aquí vamos a hablar un poco de las formas. Y un poquito de la función. Tengo que ver si estamos bien o no con la proyección de la tableta. Selecciona la pantalla. ¿Estamos? ¿Sí o no? Entonces, como bien dijo la profesora Torino, solo miren su prueba. Ya, dos glándulas suprarrenales, una al lado derecho y otra al lado izquierdo. Diferencias y similitudes. La glándula suprarrenal del lado derecho tiene forma triangular, esa es la primera diferencia. Tiene forma triangular, miren, tiene forma triangular y es más aplastada. De hecho, le dicen forma triangular o glándula triangular algunos autores a la glándula suprarrenal del lado derecho. En cambio, la del lado izquierdo tiene forma de semiluna. Semiluna. Bueno, la razón por la cual la glándula suprarrenal derecha tiene esta forma geométrica tan marcada es porque el hígado restringe su posibilidad de tener una forma un poco más redondita. Entonces la presencia del hígado hace que tenga caras más planas y que se asemeje a una pirámide. Y desde el punto de vista funcional, las glándulas suprarrenales tienen dos regiones. Esto es importante, tienen una corteza y una médula. La corteza y la médula. En la corteza, ¿ustedes han escuchado hablar de los mineralo y glucocorticoides? Mineralocorticoides y glucocorticoides. El apellido corticoide es de corteza. ¿De corteza de qué? De las glándulas suprarrenales. Entonces, en la corteza de las glándulas suprarrenales se van a fabricar los glucocorticoides y los mineralocorticoides, que en el fondo funcionan como antiinflamatorios naturales. Antiinflamatorios naturales. O sea, bajan la acción del sistema inmune. Son antiinflamatorios, tienen función antiinflamatoria y en el fondo disminuyen la función del sistema inmune, junto con el cortisol. Cortisol, glucocorticoides, mineralocorticoides bajan la respuesta inmune, bajan la respuesta inflamatoria. De hecho, durante el día, cuando uno experimenta la vida diaria, lo normal es que los niveles de cortisol fluctúen durante el día y los niveles de glucocorticoides y mineralocorticoides también. Entonces ustedes tienen un pic de estas hormonas en la mañana y tienen un declive absoluto cuando se pone el sol. Y eso determina que, por ejemplo, si uno está resfriado o tiene alguna gripe o algo, en la noche se empieza a sentir mal, porque ya no tiene la acción antiinflamatoria de los glucocorticoides y de los mineralocorticoides. Entonces, uno se siente mal. La médula, por otro lado, tiene una función diferente que es liberar catecolaminas. Y eso ya lo habíamos visto en otras clases. Adrenalina y noradrenalina. ¿Cómo se irrigan? Las glándulas suprarrenales tienen, en general, dos fuentes constantes de irrigación, que son la arteria suprarrenal o las arterias suprarrenales superiores, que estoy encerrando ahí. Esas son las arterias suprarrenales superiores. Voy a poner ahí. No están ahí. Arterias suprarrenales superiores, que vienen de las frénicas inferiores. Esto ahí dice que viene de la diafragmática o frénica inferior. La suprarrenal inferior, que viene de la renal, que la marqué hoy día en uno de los grupos de Gincana,
Y de forma especial, aquí hay que poner un asterisco porque esto no es siempre así, con presencia variable, la suprarrenal media, que viene directamente de la porción abdominal de la aorta. Entonces tiene al menos 3 aportes vasculares, pero de forma constante uno encuentra 2. En general también se encuentran grupos de nódulos linfáticos cerca de ella, que son los grupos linfáticos lateroaórticos, y bueno, obviamente tienen drenaje venoso con venas suprarrenales, que en el fondo varían bastante, que siguen un trayecto en paralelo, que tienden a drenar en las venas renales. Las venas suprarrenales drenan en las venas renales. La del lado derecho, sí, como la vena cava está al lado derecho, la vena suprarrenal del lado derecho drena directamente en la vena cava inferior, y la vena suprarrenal del lado izquierdo drena en la renal. Ahí ya tienen una diferencia. Importante, tienen gran cantidad de inervación simpática, mucha inervación simpática, porque la respuesta que generan con mayor potencia es la respuesta simpática. Y de hecho en su interior podemos decir que tienen células cromafines que actúan como segunda neurona, porque esta vía simpática requiere respuesta rápida. Entonces acá es importante que todo esto que aquí dice plexo celíaco y ganglios esplándicos mayores del tórax, esto es parte de una cosa que se llama plexo aórtico abdominal. Aórtico o aórtico renal, por favor. Renal. Plexo aórtico renal. El plexo simpático aórtico renal es el encargado de distribuir estas fibras simpáticas que en el fondo determinan que cuando se estimulan estas cosas aumenta el cortisol, aumenta la liberación de catecolamina y aumentan las respuestas de tipo simpático. Inferiormente a la glándula suprarrenal, ustedes ya vieron con la profe Colina que tienen al riñón. Y el riñón es encargado de eliminación de sustancias de desecho, principalmente de desecho metabólico de tipo nitrogenado en forma de orina. ¿Cuál es el componente nitrogenado de la orina? ¿Cuál es el componente nitrogenado de la orina? Pregunta de Cajún. He preguntado eso. ¿Cuál es el componente nitrogenado de la orina? ¿Cuál es? Urea, ácido úrico, ¿qué es lo que es? No sabe. ¿No es el componente nitrogenado de la orina? Urea. ¿Ya? Entonces es eliminación de sustancias de desecho, principalmente de desecho nitrogenado. Contribuye al metabolismo del agua, de hecho lo que busca es eliminar agua, pero también retenerla cuando es necesario. Metabolismo mineral, regula la presencia y el balance mineral, y también contribuye a regular la presión arterial a través de un eje que vamos a ver el segundo semestre, que se denomina el eje renina, angiotensina, aldosterona. Ahí participa el riñón. Y además sintetiza eritropoyetina, que probablemente se les dijeron en esto para qué servía. ¿Para qué sirve la eritropoyetina? ¿Para qué sirve? Para fabricar glóbulos rojos. Esto estimula la proliferación de eritrocitos. El riñón se encuentra en una posición especial, se ubica en un espacio anatómico denominado retroperitoneo, pero en su porción lateral. Entonces está en el retroperitoneo lateral. Ahí está. Cada riñón mide de 11 a 12 centímetros de longitud por más o menos 6 de ancho y 3 de espesor. Tiene dos polos, un polo superior y un polo inferior, dos bordes, uno lateral y uno medial,
donde el polo medial es interesante porque tiene una incisura que contiene al ilio del riñón, que es el sitio por donde va a entrar el pedículo renal. Entonces por aquí, por la escotadura, vamos a encontrar el ilio renal, que es la entrada al seno renal. Hay un espacio dentro del riñón, que se llena de tejido adiposo, pero ahí también está el sistema caliciario. Los cálices menores y mayores están en el seno renal, ese espacio que está pasando el ilio hacia la profundidad. Los riñones tienen dos caras, una cara anterior que está en relación con el cuerpo adiposo perirrenal y una cara posterior que está en relación también con el cuerpo adiposo perirrenal, pero apoyado en la pared posterior de la cavidad abdominopélvica. Por lo tanto, la pared posterior de los riñones es más plana. La pared anterior es más convexa. Pared posterior más plana, pared anterior más convexa. Los riñones se proyectan a distintas alturas, siendo el riñón derecho un poquito más inferior al riñón izquierdo, determinando además que el uréter derecho es más corto que el izquierdo, que fue pregunta de Cajut, que gracias a la IA respondieron bien. Esto no importa, porque los ayuda. Constitución anatómica, cosas que ya vieron con la profe Corina. El riñón tiene una cápsula que lo envuelve, que es una cápsula fibrosa. Vamos a poner que es de naturaleza fibrosa. ¿Qué es lo que se muestra aquí? Eso que está ahí es la cápsula fibrosa del riñón, que está firmemente adherida a la corteza. Y la corteza es toda esta superficie que está rodeando a las pirámides de los riñones, donde también se proyectan unas profundizaciones que son las columnas renales. La médula del riñón está constituida por las pirámides con sus respectivas papilas y bueno, el ilio renal es esa puerta de entrada de cosas, por donde entra esto. Entonces de anterior a posterior lo que tenemos aquí es el pedículo renal. Pedículo renal. De anterior a posterior, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, es vena, lo más anterior, arteria y pelvis. No olvidarlo, lo dijo Riñón. Oh, no hay música. Eso no está, no lo quise subir, me dio vergüenza. Yo me estoy revisando. ¿Por qué quieren que lo suba de nuevo con el tiempo? Miren, ahí, es que ese personaje no lo quiso, ¿no? Este riñón. Y anterior, lo más anterior, la vena. Vena renal, en segundo lugar, arteria y en tercer lugar, pelvis. Entonces, si uno sabe ese orden, puede saber si el riñón que está viendo es derecho o izquierdo. Porque en el fondo puede reconocer si la cara anterior es más convexa y la cara posterior es más plana, también ve el polo superior que es un poquito más ancho que el polo inferior, y ahí uno puede ir deduciendo cosas. De hecho, en la prueba lo más probable es que les pida lateralidad. Cuando llegue la plana, les voy a pedir lateralidad, si el riñón es derecho o izquierdo. Relaciones de los riñones. Hacia arriba está la glándula suprarrenal de cada lado respectivo, eso es fácil. Posteriores también, bueno, superiormente también está el diafragma. Inferiormente vamos a tener grasita, pero pegadito a las paredes vamos a tener músculos. Hay músculos cerca de los riñones y los músculos que están cerca son el cuadrado lumbar, el psoas mayor y la aponeurosis o la fascia del músculo transverso del abdomen. Hay tres musculitos cerquita de los riñones, miren ahí está. Ese es un riñón, ¿lo ven o no? Bueno, riñón. Ahí hay un riñón, ¿lo ven? ¿Sí o no? Ya, este músculo que está ahí, ese es el cuadrado lumbar. Más medialmente, adelante y medialmente va a estar el psoas mayor,
y aquí cortado por el lado está el transverso abdominal. Aquí se ve mejor. Ahí hay un riñón, miren, un riñón, y aquí hay un músculo. Ese de ahí es el cuadrado lumbar. Este de acá, al ladito de la columna, está el psoas mayor. Y aquí para el lado está la fascia del músculo transverso abdominal, la fascia y el tendón, y la poneurosis del transverso abdominal. Ahora, el riñón en general se mantiene en una posición porque tiene estructuras de fijación y hay espacios renales en relación a ello. Entonces aquí es importante que vean esto. Voy a hacer unas líneas aquí. Estoy haciendo una línea que sigue una forma que se ve en la diapo. Yo no sé si lo ven. Hice unas líneas rojas ahí. Acá. ¿Las vieron o no? Ahí. Hice dos líneas rojas. Esas dos líneas rojas representan a la verdadera fascia renal. El problema es que la fascia renal no está en contacto con el riñón, sino que está separada del riñón por la existencia de espacios renales que están llenos de tejido adiposo. Entonces aquí en vez de espacios renales, pongámosles cuerpos adiposos. Cuerpos adiposos. Entonces va a haber un cuerpo adiposo perirenal en contacto con la cápsula fibrosa y un cuerpo adiposo pararrenal que va por fuera de la fascia renal. La fascia renal va a ser esa línea roja. A ver, vamos a ponerle aquí a esto, las dos cosas. La primera. Las dos cosas se llaman fascia renal. La cápsula. Fascia ¿Qué cosa? renal. La del riñón. Fascia renal. Entonces los medios de fijación son los ilios renales, esto es importante, la presión intraabdominal, la fascia renal, pero siempre y cuando tenga cuerpo adiposo perirenal y pararrenal. ¿Por qué es tan importante? Porque si se pierde el tejido adiposo ahí, el riñón se cae y queda afirmado solamente de sus ilios, pero los ilios no son suficientes per se para mantenerlo en posición. Entonces los pacientes con desnutrición severa pueden sufrir ptosis. Entonces, ojo, aquí es importante, ojo con la ptosis renal. Ptosis renal. Porque si se cae un riñón dentro de la cavidad abdominopélvica, colapsan los vasos sanguíneos. Entonces ya ese riñón no va a estar bien vascularizado, entonces puede entrar en insuficiencia si es que se colapsan mucho los vasos sanguíneos de esta estructura. ¿Cuáles vasos sanguíneos? Principalmente las arterias. Entonces esa es la arteria renal. Lo importante que tienen que saber es que en general los riñones pueden tener entre 4 y 5 segmentos, por lo tanto vamos a tener entre 4 y 5 arterias segmentarias. Por ejemplo, ahí está la rama apical, aquí está la rama anterosuperior, aquí está la anteroinferior, por allá va a estar la rama posterior, anterosuperior, anteroinferior, inferior, la rama posterior. No me importa que se sepan las ramas segmentarias. Tienen que saber que hay más o menos 5 por riñón, porque los riñones son órganos segmentados y las arterias renales tienen ramas segmentarias y esas ramas segmentarias van a tener división y esa división obviamente es para cubrir estos elementos que son funcionalmente independientes pero que van a seguir esta lógica que está aquí. Entonces primero tienen la arteria renal, después tienen a las arterias segmentarias, después van a tener arterias interlobulares, las arterias arqueadas o arcuatas, interlobuliares, son más chiquititas, y adentro de ellas las arterias aferentes, los capilares glomerulares y las eferentes están marcadas aquí. Ahora, uno puede retroceder y se ve mejor aquí también. ¿Ah? ¿No están en el PPT? Ya les voy a tener que subir el PPT de nuevo.
Riñón C. 200. Yo se les veo que me la A ver si hay una versión de abajo. gigante. No creo. Imagínate. Esto sí está. Ya, la inervación renal es autonómica, simpática y parasimpática, a través de los mismos nervios espláncnicos torácicos principalmente y el plexo aórtico renal. Sistema caliciario, ustedes ya lo conocen. Ahora, ¿qué es lo importante del sistema caliciario? Saber la secuencia. Esto en pasos prácticos les dijeron hartas cosas. De 3 a 5 cálices menores forman un cálice mayor. Aquí están las papilas renales. Y estas forman la primera gota de orina y de ahí se van al exterior. Por la pelvis renal y por el uréter. Y los uréteres tienen distintas configuraciones. Dijimos ya que el uréter derecho es un poquito más corto que el izquierdo, que su longitud varía entre 26 y 30 centímetros, se divide en 4 porciones, pero más que la división de las 4 porciones, a mí me interesa que sepan dónde están las estrecheces, porque las estrecheces son las que tienen implicancia clínica. Y hay 3 estrecheces. 3. Si se gusta, porque me dio vergüenza. Dije, no voy a subir la historia de Kenny Stone. Estuvo en mi Instagram, pero no lo comparto. Entonces, este es un personaje que vive dentro de un riñón y refleja todo el trayecto que tiene desde un cálice menor hasta llegar a la vejiga, pero pasando por las 3 estrecheces más importantes. Entonces, la primera estrechez es la que se da entre la pelvis renal y el uréter. Entonces, si yo retrocedo, voy a retroceder una diana. Voy a retroceder aquí, la primera estrechez. Ahí. Casi boto mi tableta mágica. La primera estrechez va a estar por aquí, entre la unión de la pelvis y el uréter. La segunda estrechez va a estar por aquí, por donde se cruza con los vasos ilíacos. Y la tercera estrechez va a estar aquí, en la pared misma de la vejiga. Pregunta, aquí hay una pregunta importante. ¿Hay algún cambio histológico relevante en el tercio distal de los uréteres? ¿Se agrega una capa de qué? ¿Capa de qué se agrega? Se agrega una capa de músculo liso. Porque los 2 tercios proximales tienen 2 capas de músculo liso. Un interno longitudinal y un externo circular. Ya, ¿qué es lo que se agrega en la última porción del uréter? Una capa más, ¿pero en qué orientación? Longitudinal. Longitudinal, después queda longitudinal, circular, longitudinal. Y eso hace que, o vertical, sí, longitudinal o vertical. Las otras son transversales también, si quiere decirlo de esa forma. Entonces, por eso, teníamos, bueno, su historia, nací en un cáliz menor, oxalato de calcio. Va viajando y va hacia el uréter. Destino la vejiga. Pero, ojo, que los cristales de oxalato de calcio, si ustedes los ven en un microscopio, tienen espículas. Por eso Kenny Stone tiene eso. Es especulado porque rompe el epitelio del uréter. Y va pasando y va rompiendo. Primera porción entonces, unión urétero-pélvica. Segunda estrechez en el cruce de los vasos ilíacos. Y después tienen la tercera zona estrecha, que es la unión urétero-vesical, que es la intramural, que es máxima tensión antes de ingresar a la vejiga. Pero ¿realmente termina ahí el recorrido de un cálculo? ¿Termina realmente en la vejiga? No, pero tiene más comodidad porque va a estar ahí en un espacio más amplio y obviamente que en los uréteres. Entonces ahí tienen 3 instancias de relación espacial. Ahora, ¿qué pasa con los uréteres cuando llegan a la vejiga? ¿Qué pasó? ¿No está? Ya no le importa. Aquí lo único importante es si se la voy a subir entonces. Voy a resubir la clase. Y no, ¿cómo que grabar? Tienen un orificio para un uréter, tienen otro orificio para otro uréter, y aquí tienen el orificio de la uretra. Y entre los 3 se puede dibujar un triangulito. Eso se llama trígono vesical.
El trígono vesical es el área que se forma por la unión de líneas entre los orificios de los uréteres y el de la uretra en la vejiga. Y por eso, y por la orientación que tiene, esto tiende a empujar todo hacia la uretra. Y aquí tienen el suelo de la pelvis. Hay una relación distinta. Miren, esta es la vejiga femenina. ¿Qué hay debajo de la vejiga femenina? ¿Qué dice ahí? ¿Qué es esto? Dice suelo de la pelvis. Ya, eso que dice suelo de la pelvis es un músculo que se llama músculo transverso profundo del perineo. Eso es un músculo. Se lo voy a mostrar igual después. Relax. Están ya con más adelante. ¿Qué pasa con la vejiga masculina? ¿Qué tiene antes del transverso profundo? Tiene la próstata. Tiene una diferencia sustancial. La vejiga masculina se relaciona con la próstata. La vejiga femenina no tiene próstata. No hay próstata ahí. Ya, ahora sí, vamos directo a genitales femeninos. Genitales femeninos. Hay genitales internos y genitales externos. Los genitales externos, obviamente, son los que se ven. ¿Qué es lo que se ve dentro del contexto de genitales externos? Una estructura anatómica que se encuentra en el perineo que se denomina vulva, obviamente con V, vulva. La vulva son los genitales externos femeninos. Ahora, ¿qué encontramos en la vulva? Ahí. Cosas. ¿Qué podemos ver aquí? No se ve mucho acá. Pero podemos encontrar el monte del pubis, que es un anexo adiposo que está antes de que se configure la vulva. De hecho está en la pared anterior de la región pudenda. Tenemos los labios pudendos mayores, los labios pudendos menores, que no se ven bien en esta imagen, que los vamos a explorar en otro. Y tenemos además los genitales internos. ¿Cuáles son los genitales internos? Aquí sí podemos decir vagina. La vagina es una estructura genital interna, que es un conducto músculo-membranoso, aplastado antero-posteriormente, de una longitud en reposo de 8 centímetros aproximadamente, de 8 a 10 centímetros, y que se relaciona directamente con esta estructura que se llama útero. Uy, se quedó pegado. Útero. El útero está conectado a las verdaderas estructuras que generan los gametos femeninos, que son los ovarios. Ovarios. Del latín, ¿sabes lo que significa ovo? Huevo. ¿Y qué es un ovario? Un contenedor de huevos. Ovario significa contenedor de huevos. Contenedor de óvulos, básicamente. Vagina significa envoltura o vaina. La vagina. Sí. La vagina es un conducto músculo-membranoso. No es visible externamente. Esto es un corte frontal. Entonces es importante músculo membranoso. El 5 es el vestíbulo, es el vestíbulo de la vulva. Sí. Ya, pero tranquilo, eso lo vamos a ir avanzando. Entonces es un canal músculo membranoso aplastado anterior-posteriormente, que tiene que su pared no es lisa, sino que tiene irregularidad en su superficie y que se relaciona con el útero, y esta relación tiene importancia porque la vagina rodea una parte del útero que queda expuesta al medio vaginal, que se denomina cervix o cuello uterino. O sea, todo esto que está acá, eso que está ahí, ese pedacito, es el cuello uterino o cervix. Vamos a poner ahí cuello uterino o cervix. Cervix significa cuello. Ya vamos a explorar por qué es importante esa relación ahí.
Entonces, hablemos del útero. Úteros, asociado a la raíz indoeuropea útero, que significa guata o panza. En griego, ístera o ísteras, ísterus, que significa matriz o útero, y de donde viene la palabra histeria, por lo que es relacionado con el útero. ¿Dónde está el útero aquí? ¿Lo ven o no? Es todo esto que está acá. Por lo tanto, en una relación pélvica, el útero se encuentra entre, de anterior a posterior, entre la vejiga y el recto. Entre la vejiga y el recto, aquí está el útero. Aquí está en posición normal. Entonces aquí está la vejiga urinaria, aquí está el útero, aquí está el recto, aquí hay peritoneo, del que vamos a hablar el segundo semestre. Por lo tanto, aquí tenemos 1, 2, 3. Vejiga urinaria femenina, uretra femenina. Más o menos 4 centímetros de longitud, uretra femenina, recta. Vagina, ¿cuánto dijimos que medía aproximadamente? De 8 a 10 centímetros en reposo. 8 a 10 centímetros en reposo. De 8 a 10 en reposo. ¿Sí? Esto varía, en todo caso varía. Pero estamos dando un promedio. Alguien puede tener más o alguien puede tener menos, no hay problema. Recto, lo vamos a ver el segundo semestre. ¿Qué pasó? Y esto que está aquí es un músculo, lo voy a marcar. Es el músculo que les decía al principio, que se llama transverso profundo del perineo. Ese que está ahí. Todo eso que está ahí. Ese musculito ahí. Transverso profundo del perineo. Por lo tanto, el útero se relaciona con la vagina y la vagina tiene que atravesar un músculo para abrirse al exterior. Ese músculo que tiene que atravesar se denomina transverso profundo del perineo. Entonces va a generar un orificio en el transverso profundo del perineo. Y la uretra femenina también genera un orificio, o sea, el transverso profundo del sexo femenino tiene 2 orificios. 2 orificios, un orificio para la uretra y un orificio para la vagina. Como les decía, tiene una relación importante con el útero, y este es el útero. Y el útero tiene partes. Esta parte de más arriba se denomina fondo uterino, ahí arriba. Fondo, ahí arriba. Fondo. El fondo uterino está ahí arriba. Fondo uterino. Después tenemos el cuerpo. Todo eso, este es el cuerpo uterino. En el interior tenemos la cavidad uterina. Y esta parte más angosta que se relaciona con la vagina se llama, eso que está ahí se llama cuello o cervix. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que es importante esto de saber que hay una estructura del útero que está más expuesta a la superficie? Esto de aquí, o que es lo mismo que está acá, cuello, pongámosle ahí, pongámosle cuello uterino o cervix. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la función del cuello uterino? ¿Para qué sirve el cuello uterino? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué no está expuesto? ¿Por qué está ahí? ¿Cuál es la función? Bueno, hay varias funciones. 1. El cuello uterino tiene una abertura, tiene un orificio, el orificio del cuello uterino. Y por ese orificio del cuello uterino, algo tiene que pasar. ¿Qué es lo que pasa por el orificio del cuello uterino? ¿Qué transcurre por ahí?
¿Endometrio que se cae? Bueno, también. Normalmente, cuando un ovocito 2 en anafase 2 no es fecundado y se desprende todo el endometrio, junto con el ovocito, por ahí se elimina. ¿Qué se elimina? La sangre, Hay sangre y el restos endometrio. epiteliales y restos del endometrio. Muy bien. Conocido como menstruación. Se elimina. Entonces, los fluidos de la menstruación se eliminan a través del orificio del cuello del útero. Eso es una de las funciones que tiene. Y función número 2 es permitir el ingreso de los espermios a la cavidad uterina para fecundar un ovocito. Ya esa es una función que se da no tantas veces en la vida humana. No se da tantas veces. ¿Cuántas veces se fecunda un ovocito? La cantidad de hijos que tiene alguien. Pocas veces. Pero también es una función. Permite el ingreso de los espermios para que sea fecundado un ovocito y en el fondo se reproduzca la especie. Ahora, para que eso ocurra, hay que pensar algo. Porque yo no sé si ustedes tienen nociones del sistema inmune. ¿Tienen nociones del sistema inmune o no? ¿Les han pasado algo de inmunología en algo? ¿En dónde les pasaron inmunología? ¿En bases? Hay una cosa que se llama inmunidad innata y hay una cosa que se llama inmunidad adquirida. Bueno, es lo mismo, pero hay una cosa que se llama sitios inmunoprivilegios o especiales. Por ejemplo, en el cerebro no puede haber una respuesta inmune desproporcionada. Porque si no, por ejemplo, si le diésemos rienda suelta en el cerebro a los natural killers, cada vez que hubiese una infección vírica que afecta al cerebro sería matar neuronas. Y las neuronas tienen poca tasa de proliferación. Por lo tanto, en cada infección vírica seríamos cada vez más tontos. Y tendríamos menos neuronas. Bueno, el cuello uterino tiene una situación especial también, que está relacionada con su función. Porque desde el punto de vista inmunológico, los espermios que tienen que pasar por aquí hacia el interior no son parte de las células que constituyen a la humana dueña de este cuello uterino. De hecho, los espermios son células ajenas. Y en cualquier lugar del cuerpo que no sea el útero, una célula ajena que es detectada como tal, es eliminada. El sistema inmune va y dice, uno no eres de aquí, vengo y te destruyo. Pero si eso ocurriese en relación al cuello uterino, no habrían hijos. Porque llega un espermio, que es una célula externa al cuello uterino, y el sistema inmune diría, oye, esto es un espermio, no pertenece aquí. Adiós, pum. Tendría una célula, un macrófago y lo destruiría. O una célula, unos polimorfos y lo destruirían también. Por lo tanto, el cuello uterino está inmunomodulado para ser inmunológicamente más lento o más débil frente a la injuria o la presencia de células que no son de él. Inmunomodulado, póngale, está inmunomodulado para, en el fondo, permitir que pasen los espermios. Eso es lo ideal. Inmunomodulado. Tiene una respuesta T reguladora importante. Ahora, ¿cuál es la consecuencia negativa de eso? Infección de los pasos. Es muy común el cáncer de cuello uterino. Ahora, la vagina y el cuello uterino tienen recambio celular y secreciones que se eliminan constantemente. Y eso por arrastre va a eliminar a las bacterias que puedan ir anclándose a la superficie de las células epiteliales de este lugar. Pero una historia distinta es con los virus. Los virus son residentes en el DNA. Entonces tienen más riesgo de contagiarse y adquirir una enfermedad viral, como por ejemplo es el papiloma, y las consecuencias que el papiloma, algunas cepas víricas, trae para el cuello uterino. Lo que es, por ejemplo, cáncer cervicuterino.
Y para eso actualmente hay vacunas. Por lo tanto, la naturaleza inmunológica del cuello uterino, en función de su objetivo biológico de reproducción, determina que sea más lábil o está más expuesto a cierto tipo de infecciones, especialmente las víricas, papiloma. Importante. Útero, configuración interna. Ustedes ya lo conocen. Tiene un epitelio cilíndrico, en el cuello tienen epitelio plano estratificado y tienen glándulas tubulares, obviamente, porque hay liberación de secreciones a nivel de la cavidad uterina. El músculo que está conformando el miometrio, la capa muscular del útero se denomina miometrio, tiene varias capas, aquí dice tres, la capa externa, la capa media y la capa interna. En realidad uno podría describir más, es una estructura muy compleja. La estructura muscular uterina es extremadamente complejo. Es músculo liso, es de control autonómico y cuando se contrae de forma, ¿cómo lo puedo decir? Cuando se contrae de forma intensa, duele. Y eso es lo que les duele. A mí me han contado, yo esto lo he leído en libros porque no tengo útero, así que no puedo hablar mucho de esto, pero sé, yo pregunto, ¿qué pasa cuando esto se contrae bruscamente durante la menstruación? Duele, o premenstrualmente también, duele. Porque para expulsar el endometrio tiene que contraerse, y para poder expulsar el contenido mucoso que se desprende. Y periféricamente tiene perimetrio, que es peritoneo en el fondo, pero solamente en todo el útero hay perimetrio excepto en el cuello. El cuello está expuesto. El cuello no tiene perimetrio. Todas las superficies uterinas tienen perimetrio, que es peritoneo del abdomen, excepto el cuello. El cuello no tiene serosa o perimetrio, o peritoneo para este caso, que es lo mismo. El perimetrio es el peritoneo que cubre al útero. No tiene. Esquema del útero tranquilo. Ahí están las capas musculares, muy complejas. Es un órgano muy, muy especial. Tiene una posición bien especial. De hecho, aquí está en su posición normal. ¿Qué es lo que hay debajo del útero aquí? Donde está el láser verde. ¿Qué es lo que es esto? La vejiga. Aquí está la vejiga. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Está la vejiga ahí? ¿Está la vejiga acá? Ya, ¿qué pasa si yo aquí adentro del útero empiezo a desarrollar un humano? Y va a empezar a crecer el útero. ¿Y qué va a pasar con la vejiga? Se va a empezar a comprimir. Sí. Entonces, a medida de que si un útero está en posición normal y alguna humana está... ¿Alguna humana? Estaba todo en el humor y dijo, ya llegué al baño, voy de nuevo. Y se me devolvió porque te quedó baño, no estaba pasada. Llegó y dijo, te quedo de nuevo. Y se fue a los baños. Que saldrá con muchas ganas de ir. Y dije que te esté todo interpretando así. Ya se puso chumbo. Ya se puso chumbo. El de fila mujer, ¿Nunca había escuchado eso? el de fila, hicieron una Ya. señal así. Esa es la posición del útero normal. Si aquí se desarrolla un humano, esto va a crecer y va a comprimir la vejiga, limitando su capacidad volumétrica, haciendo de que las futuras mamás tengan que ir frecuentemente a orinar porque cada vez les cabe menos orina en su vejiga, gracias a su hijo en desarrollo. ¿Qué pasaría si el útero estuviese curvado hacia posterior? Parece, no es ¿A igual. quién comprime? Son hermanos de raza. Esto Al recto. al recto. Si el útero estuviese en una posición en retroflexión y retroversión, también se puede comprimir el recto.
Y eso va a generar un problema. De hecho, la mayoría de las personas tienen esta posición, la mayoría de las personas, la mayoría de las mujeres tienen esta posición. Útero rotante. Ya. Tienen esta posición porque si estuviese hacia atrás, comprimirían el recto. Si se comprime el recto, va a haber un problema. ¿Qué pasa si está comprimido el recto? ¿De verdad? No pueden, esas mamás no pueden ir a hacer el 2, incontinencia fecal. ¿Escucha? Perdón, Pero si existe. no es incontinencia fecal, es Sí, al revés. ¿Quién manda? Eso se denomina obstrucción intestinal. Obstrucción del recto. ¿Vargas o al revés? No, sí. Mira, ¿Cómo se conecta? Ahora baja. ¿Cómo? Solamente está desarrollado para el otro lado. Ah, sí. Ah, para atrás. Sí, podría también afectar al recto. ¿Y voy a ir a allá? Ya. Posición normal. ¿Y cuál es la posición ¿O está normal? embarazada? ¿Voy a ir a allá? La posición normal se describe en virtud de dos cosas. Uno, el útero en condiciones normales está doblado respecto al eje de su cuello. Miren, en rojo está el eje del cuello y en verde está el eje del cuerpo. En condiciones normales, el útero está flectado hacia adelante. Su cuerpo está doblado respecto a su cuello hacia adelante. Eso se denomina anteflexión. Entonces, ¿qué es la anteflexión? Es cuando el eje mayor del cuerpo uterino está flectado hacia anterior respecto al eje mayor del cuello del útero. Ese ángulo que está ahí es el ángulo de anteflexión. Está dobladito hacia adelante, modo chanchito de tierra. ¿Qué es la anteversión? La anteversión es el grado de rotación que tiene el eje mayor del cuello uterino respecto al eje mayor de la vagina. Es este conducto musculomembranoso que está aquí. Entonces, ese eje y este eje forman un ángulo y ese se llama anteversión. Entonces, cuando hablan de posición normal, están diciendo dos cosas. Cuando alguien dice el útero está en anteverso flexión, está diciendo dos cosas distintas. Que está doblado sobre sí mismo y que tiene un ángulo respecto al eje mayor de la vagina, su cuello específicamente. Esos son los ángulos que determinan su normalidad. Y aquí tenemos victorias genitales variantes. Aquí el útero está más caído, está más abajito. Aquí está con retroflexión, anteversión y retroflexión. Y aquí tiene una tremenda anteflexión. Miren eso. Pero tu mamá le Hoy sí. pregúntale. Acá está en retrocesión, pero está relativamente normal. Aquí está en anteflexión normal, esta es una anteflexión severa. Y aquí hay una retroflexión. Miren, ahí está comprimiendo al recto. Esa es la síntesis pública, síntesis pública, síntesis. Esa posición no es buena. Dije que puede ir La derecha también es otra. Esto, Pero tu mamá no es que esto puede. después se va a estirar. Entonces no es eso. Sí, es eso. Cuando empiece a desarrollarse Pero si ella le he el- preguntado, si ella tuvo un montón de citas con ginecólogo durante años para poder quedar embarazada. No, si no se. Bueno, la dificultad que tiene esto es que los espermas no pueden pasar ahí. Tú eres un ángel. Les cuesta pasar. Fuiste muy planeada, Martín. Yo no, a mi mamá no. ¿Tú fuiste Yo, planeada? a mí no me planearon si mi mamá tenía 18 cuando me supe. ¿Tú fuiste Ya, planeada? unión útero-vaginal. No sé, no creo. Aquí hay algo que es importante y es el hecho que hay un espacio que rodea el cuello uterino conformado por paredes vaginales. Ese espacio se denomina fornix vaginal. Entonces, todo el espacio que rodea el cuello del útero, lo que hay entre el cuello del útero y las paredes vaginales, esa especie de fondo de saco, se denomina fornix vaginal. Y hay 4 fornix vaginales. El anterior, el fornix anterior, los fornix laterales y el fornix posterior. Aquí lo que importa es que el fornix de mayor tamaño es el fornix posterior.
El fornix posterior es el de mayor tamaño. ¿A qué rodilla? Al cuello del útero. Al cervix, digamos. Sí, pues, lateral derecho, lateral izquierdo, el fornix anterior y el fornix posterior. El de mayor tamaño es el fornix posterior. Eso tiene una explicación que no vamos a entrar en detalle. Porque tiene que ver con el coito, no tengo que hablar de eso. Está prohibido. No existe. Peritoneo. El útero se mantiene en posición por varias cosas. Los medios de fijación son principalmente estructuras derivadas del peritoneo, el ligamento ancho, por ejemplo, el pliegue rectuterino y el ligamento redondo del útero, que en el fondo están relacionados con peritoneo. Gracias a eso el útero se mantiene en posición y no se cae. ¿Se puede caer el útero? Sí, se puede caer. El útero se relaciona con otras estructuras, como son estas cosas que están acá, que son las tubas uterinas. Las tubas uterinas, antiguamente denominadas trompas de Falopio. Nosotros les vamos a decir tubas uterinas, y las tubas uterinas tienen distintas porciones, y estas tubas uterinas se relacionan con los ovarios. Ovarios. Tubas uterinas, ovarios. Las tubas uterinas tienen partes. ¿Cuáles son las partes de las tubas uterinas? Primero, la parte más estrecha se denomina istmo, que está ahí. Esa es la parte más estrecha. Después hay una dilatación, que se denomina ampolla. Ahí dice ámpula, la ampolla. Es una dilatación de la tuba. Si seguimos de la ámpula, vamos a tener una zona que parece embudo. Toda la zona que parece embudo se denomina infundíbulo. Toda esta zona de aquí se denomina infundíbulo. Infundíbulo significa embudo. Y en el borde libre del infundíbulo vamos a ver que existen unas especies de digitaciones. Todas estas cosas que están ahí, esas digitaciones, se denominan fimbrias. Y esas fimbrias son las que capturan al ovario y obviamente atrapan el ovocito 2, en anafase 2, y lo llevan al interior de la tuba uterina, para que pueda ser fecundado si es que se da la instancia de que eso sea así. De hecho, todos ustedes que están aquí vienen de una fecundación. Imagínense. Todos ustedes. No, yo nací. No, yo soy un híbrido, mitad humano, mitad. Ahí. Soy mitad alienígena. Soy un híbrido. A mí me trajo un UAP. Un UAP. Un UAP. Claro. Aquí está la fimbria. Miren ahí. El ovocito entra por aquí. Aquí está el infundíbulo, aquí está la ampolla, aquí está el istmo y aquí tienen una conexión con la cavidad uterina. ¿Qué cosa? El útero, perdón, el ovario no está pegado a la... No. No, qué buena pregunta. Sí, no. Pero aquí esto tiene otra implicancia. Existe una cosa que se llama, no sé si han escuchado hablar de los embarazos tubarios o embarazos peritoneales, que están ocurriendo aquí o están ocurriendo casi fuera del útero. Eso ocurre porque la fecundación ocurre muy cerca de las fimbrias. Y eso, lamentablemente, la mayoría no es viable. La mayoría de ese tipo de embarazos no es viable. Y pone en riesgo la vida de la madre. Ectópico. Es un tipo de embarazo ectópico. Esos embarazos no son viables en su mayoría. Ponen en riesgo la vida de la madre. Infundíbulo que dijimos que era la parte que tiene forma de embudo. Y
Las fimbrias son como esta aplicación. Se ve en los plásticos, estaban algunos fundibus por ahí. No se fijó, vamos a tener que hacer un video. Voy a tener que traer cámara después. Ovarios, fimbrias, infundíbulos, pollen, útero. Todo venimos de él. Todo viene de ustedes. A continuación no vamos a ver. Ovarios. Los ovarios no están conectados al útero, o sea, perdón, a la tuba uterina directamente, sino que están conectados a través de ligamentos al útero. Hay un ligamento ovárico propio que conecta al ovario con el útero y hay un ligamento suspensorio del ovario que lo mantiene en posición, pero por donde vienen los vasos gonadales o los vasos ováricos. O sea, el ligamento suspensorio del ovario adentro tiene vasos sanguíneos. Pregunta de prueba. ¿Cómo se llama el otro, el primero? Ligamento ovárico propio es el que conecta al útero con el ovario, y el ligamento suspensorio es el que contiene en su interior a los vasos gonadales, que en este caso son los vasos ováricos. Ahí. Por aquí. Ligamento suspensorio, ahí vienen los vasos gonadales. Vasos gonadales, ligamento suspensorio. Ovárico propio, no importa, ahí no hay tanto más. Pensé que estaba loco. Vagina. Saltó como el día. Vaina. Envoltura. Se denomina la parte del portador de espadas que cubre el filo. Levemente aplastada antero posteriormente, yo ya dije que era un órgano musculomembranoso, dijimos la longitud promedio, pero no hemos dicho que características de su pared. Su pared no es lisa. ¿Dónde está esto? Ah, no está. Bueno, la pared vaginal no es lisa, sino que tiene una serie de estriaciones transversales donde destaca que en la pared anterior hay una proyección. En el centro de la pared anterior hay una proyección hacia atrás, que se denomina carina, es la carina vaginal. Está en la pared anterior de la vagina. Es una elevación en la línea media. Ahora, ¿qué es lo que estoy mostrando acá? Esta es una disección de un artículo científico que disecó los nervios que llegan a la vagina. La mayoría de las terminales nerviosas vaginales se distribuyen en relación a la pared anterior, efectivamente, y la carina está aquí, en esa zona. Y como pueden ver, ¿dónde hay mayor cantidad de puntitos? ¿Al principio o hacia el útero? Al principio. De hecho, la mayor cantidad de inervación de las paredes vaginales está en las primeras 2 pulgadas, la primera pulgada y medio. Ahí está la mayor cantidad de terminaciones nerviosas, donde quien gana en cantidad de terminaciones nerviosas es ¿cuál pared? La pared anterior. La pared anterior tiene más terminales nerviosas. Pero no es la estructura más sensitiva en relación a los órganos genitales femeninos. Ahora, vulva. También significa envoltura. ¿Cuál es la que tiene más? La vulva son los genitales externos femeninos. ¿Qué tenemos ahí en la vulva? Tenemos al monte del pubis, a los labios pudendos mayores y menores, al espacio interlabial donde vamos a encontrar al vestíbulo vaginal, al vestíbulo vaginal donde vamos a encontrar el meato urinario o el orificio de la vagina, y eventualmente, dependiendo de la edad y de si ha tenido o no relaciones sexuales, un himen o restos de él, y el aparato eréctil que encontramos en relación a la vulva, que son el clítoris y los bulbos vestibulares. Los bulbos vestibulares están por el lado, por acá ya lo vamos a ver. Glándulas anexas, hay una serie de glándulas en relación a ellas.
Labios pudendos mayores por Ya acá, se emocionó. labios pudendos menores aquí, el capuchón del clítoris, el glande del clítoris está ahí, y aquí está el monte del pubis. Ese es el orificio externo de la uretra y el orificio inferior de la barriga. Vale. Existen distintos tipos de himen cuando existe. El himen anular, que es el más frecuente, el himen septado, el himen cribiforme, o francamente cuando ya una mujer tuvo descendencia, ya no hay nada que se asemeje a un himen ahí. Por parto natural, obviamente. Cosa curiosa, el clítoris es un órgano que es análogo del pene. Es la única estructura que no tiene una explicación evolutiva más allá de ser una estructura destinada al placer. No tiene una explicación evolutiva más allá de eso. De hecho, este paper que está aquí, que es del año 2023, hace un análisis de la cantidad de terminales nerviosas que tiene el glande del clítoris comparado al glande masculino. Y lo que podemos decir es que el glande del clítoris es mucho más pequeño que el glande masculino. Sin embargo, en esa pequeña superficie contiene el doble o más del doble de terminales nerviosas que el glande masculino. Por lo tanto, es un área bastante sensible. Y quien transporta las aferencias sensitivas de aquí es el nervio, el ramo dorsal del nervio del clítoris. Ya vamos a un recreo. Sí, llevamos un recreo, 15 minutos. 15 minutos, llevamos mucho. 15 minutos. Recreo. Hasta 29. ¿Qué hacer, Paco? ¿Y más encima va a ser así? Sí, como eso. No, aquí no sé qué, no sé qué. ¡Ay, yo vi eso una vez! Eso está en mi cuenta secundaria, ¿lo viste? Lo subí porque parece un mono. Mira, mira, búscala. Tenés la foto de un pene, ¿no? No, del corte transversal de un pene. Pasó, tienes que apretar el control los productos Búscalo, parece un mono. ¿Cómo te llamas? Martí, ya son el ano. No me acuerdo, lo escuchaba tan lejos. Nunca hablaba bajo, güey. Amiga, yo estoy. ¿Qué? ¿Por qué te vas? Porque mi mamá no puede llevar a mi hermana a clase. Mira, subí una foto de eso. ¿Qué es eso? Oh, Mira, eso. es eso. Parece un mono. Mira, Por eso le saco una foto. me empezó a escribir, hola hijo, ¿cómo estás? ¿A qué hora estás? Y dije, quería que llevara a la Amanda a la academia. Me dijo, sí. Y tú, bueno. Y le dije, me dijo, estudia. Yo le dije, pero necesito que la ayude. Sí existe nada. Sí existe. Sí, seguro. No, sí, pues una hora para allá, después 15 minutos más para acá. Y yo tengo clases como a las 7 recién. ¿Acá? Ah, no allá. Si salgo a las 10 de la noche hoy día. ¿Por qué? Porque tengo una clase de reemplazo. Tengo clase de tap, de jazz y de Ah, de tu baile. Yo pensé que tenías clases de algo. claro, venía a hacer mi segunda carrera. Se pone acá. Digo, como no tengo el ticket en el ojo. Se está casi muriendo con la uña. ¿Verdad que está súper estresado? Pobrecito. ¿Viste? Mira. Mostremos la hora en el recreo. Dale el chelo. Pero si no, Sí. no está ni el nombre. Pero le ponemos rapidito, si nomás sin decorar para que vea después, lo ponemos bien. ¿Qué? Estaba aquí, entendí. Viva la plata. ¿Cómo se llama? Marcelo Mardones.
Pero tenés que ponerles doctora a todo. Doctora, doctor. Marcelo. Ese no es. Mardones. Sí. El que tiene un fondo gris. ¿Ese? Ah, sí. ¿Y ese cómo se llamaba? ¿Qué le quiere decir? No, yo siento que no le va a dar gracia ni nada. No voy a cambiar, no puedo cambiarlo. ¿Por qué no le va a dar gracia? Sí, está gracioso. No va a decir nada. Ah, agarró otra cosa. ¿Y el que te mandé lo pusiste? Ah, porque tiene como ese degradado, mira. Pero está como raro. ¿No está raro? Se ve raro. Ah, porque está la R en grande también. Como Mati. Ahí está. ¿Y este? ¿Cuál era el otro apellido? No sé. ¿La A ver, inicial? lo busco. Muñoz. M. Rodrigo Bravo Ahumado, Renato Gunkel Muñoz y Loreto Canto. Contreras. ¿Cómo se llama este? No sé los nombres, no sé la cara. A ver, Rodrigo Bravo. Ah, si ese es Rodrigo, ese debe ser Renato o Rolando. Bueno. Uno. Y Loreto Canto Contreras. Y falta Renato Gunkel. Y ese no sé si es Rolando o Renato. Pero a ver, déjame ver. Hay un Rolando y hay un Renato. ¿Renato cuánto? Para, voy a ver el que te mandé cuál es. Ah, ese era el del nombre. Este era el del nombre raro. Este es el Rolando. Rolando Carrasco. Él. Entonces ese es Renato. Este de acá arriba es Renato. Ese es Doctor Renato. Bunkel. Ay, con el nombre, un nombrecito. Bunkel. M. Sí. El Rolando era el lindo. Carrasco. Carrasco. Soto. Y falta la Loreto Canto Contreras. Ah, pero eso no tiene. Doctora. Loreto. Hola. ¿No quiere mandar su toma después? No, mentira. Y el... Ahí estoy grabando. No, canto. Loreto Canto.